noches. En nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Actiones nostras quesumus Domine, aspirando preveni et adjuvando prosequere, ucunque nostra oratio reparatio a te semper incipiat, et per te cepta finiatur, per Christum Domine nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. En nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Con este evento tenemos una excelente oportunidad de hacer evangelización, porque yo creo que hay muchas personas que podemos invitar y podemos compartir en redes y hay personas que a lo mejor tienen algo que les impide a ir a la iglesia, pero pueden venir a un evento como esto y por eso digo, sirve como evangelización. Entonces, vamos a grabar algunos testimonios y tomar algunas fotos, luego para ir compartiendo, para que cuando empecemos en enero, podemos jalar más personas. Okay, ahora estamos todavía en la virtud de justicia. Y bueno, tenía la idea que íbamos a terminar las virtudes morales antes de cortar para este año, pero probablemente que no, porque pues hay tantas cosas y sí es interesante. Entonces, empezamos a hablar de religión. Hay diferentes aspectos de religión, por ejemplo, devoción, como una parte de justicia relacionada con la religión. Y devoción es una prontitud de servir a Dios, ¿no? De estar listo a responder cuando habla y en lo que nos pida. Okay? Luego mencionamos oración. Oración es como un capítulo aparte, entonces vamos a brincar oración. Y luego vamos a hablar de adoración. Adoración tiene, tal vez, llama a la mente diferentes cosas, pero realmente adoración es nuestro acto principal como criaturas de Dios. Somos hechos para adorar a Dios. Entonces, podemos definir adoración como el acto externo de la virtud de la religión por el que testimoniamos el honor y reverencia que nos merece, que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de los fines de oración y la misa, ¿okay? la principal es adoración. ¿Okay? Y porque a la vez es alabar la grandeza de Dios, su poder supremo, ¿okay? y nos creó para manifestar su gloria externa. Entonces, para cumplir con eso, necesitamos adorarlo, proclamar esa grandeza. Y parte de eso es someternos a Él. Y eso tenemos que hacer en muchas maneras y repetidas veces porque el orgullo humano pues siempre va surgiendo, entonces necesitamos volver a someternos a Él. Y como somos criaturas compuestas de cuerpo y alma, adoración es algo externo, es algo que tenemos que hacer también corporalmente. Aunque depende de una disposición interior que siempre es lo más importante, ¿okay? El espíritu con que hacemos esas cosas, pero es realmente impráctico o no es real de pensar que podemos adorar a Dios en el interior sin que haya una manifestación en el exterior. Y vamos a encontrar protestantes, por ejemplo, que no creen en culto como tal o liturgia. Entonces,
pues van a decir que no tengo que ir a ningún lado o decir ninguna cosa específica, simplemente adoro a Dios en el corazón. También los modernistas pues suelen tener eso en común con los protestantes que desacreditan la necesidad de expresar adoración en el exterior, ¿no? Y porque Dios está en todas partes, ¿sí? Y en todo lugar podemos adorar a Dios interiormente y exteriormente. El lugar más apropiado para adoración es un lugar reservado para eso y con cosas reservadas para eso. Porque la idea de proclamar esa grandeza de Dios es separarnos de toda dependencia terrenal. Entonces necesitamos un lugar consagrado por la adoración de Dios. Necesitamos ritos consagrados por la adoración de Dios. Tiene que separarnos de lo normal, ¿no? Entonces, cuando adoración decae a un nivel banal, y por ejemplo, cuando queremos importar música moderna de la cultura popular, y parece igual a un concierto, y la arquitectura no es nada distinta, entonces todo eso va en contra de la naturaleza de la adoración, porque realmente no eleva el espíritu. ¿Y a qué nos vamos a someter si no entramos en contacto con un ser supremo? Entonces estamos muy pobres en eso hoy en día. ¿Okay? Luego viene el sacrificio. ¿Okay? Sacrificio es el acto principal del culto externo y público, igual como adoración. Sacrificio, su esencia es lo interior, porque necesitamos, todo acto exterior es en vano si no es un sincero reflejo de una disposición interior, y por eso pues Jesús podría criticar a los que, o decir que Dios no pide sacrificios, citando el Salmo, no pido sacrificios y holocaustos, sino un corazón contrito y humilde. ¿Okay? Pero sería un error de tomar eso fuera de contexto y pensar que está criticando todo sacrificio, porque después de decir eso, pues participó en otros ritos de los judíos, ¿okay? Y se ofreció en sacrificio, ¿okay? Pero lo que está criticando es lo externo sin la parte interior, que podemos definir sacrificio como la oblación externa de una cosa sensible con su real inmutación o destrucción, realizada por el sacerdote o el designado por Dios en beneficio de toda la comunidad, en honor de Dios para testimoniar su supremo dominio y nuestra rendida sumisión a Él. Muchas cosas ahí. ¿Okay? Entonces, requiere la destrucción de algo. ¿Por qué? Porque si no se destruye, entonces podemos volver a poseerlo. Entonces realmente no es un sacrificio, sino es tal vez es una ofrenda, pero no llega al nivel de sacrificio. Y parte del simbolismo de sacrificio es decir que lo que pasa a esta ofrenda, pues yo merezco, pero está tomando mi lugar. Y entonces, eso vemos en muchos contextos en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, en Abraham, cuando hace el pacto con Dios, la alianza con Dios, Dios manda pues que toma unos animales y los divide en la mitad, y luego tiene que pasar por en medio, y Dios en una columna de fuego pasa por en medio
de las dos mitades del animal. Qué raro es eso, qué significa eso, ¿no? Pero significa, fue de hecho un rito que hacían los pueblos de ese tiempo para hacer alianzas entre tribus, y significa, si yo soy infiel a mi palabra, entonces que pase a mí lo que ha pasado a estos animales, que sea yo cortado por el medio, ¿sí? Y todo sacrificio tiene eso. Tiene que ser realizado por algún designado por Dios o en nombre de la comunidad. Entonces, sacrificio, bueno, hay un sacrificio individual, pero como acto de religión, tiene una forma pública. Entonces, no es algo que cualquier persona hace, sino alguien que lo puede hacer en el nombre de todos los demás. ¿Okay? Y pues para dar testimonio de que Dios tiene ese dominio supremo, ¿okay? Y que nosotros rendimos sumisión ante Él. Y diferentes culturas tienen diferentes formas de expresar eso, pero el hecho de sacrificar algo es casi universal antes de nuestros tiempos. Y eso es interesante, porque el sentido religioso es tan común, pero en nuestros días hemos olvidado tanto de Dios de que muy pocos se dan cuenta de una necesidad de hacer sacrificio. Y aún es cierto que Jesús ha hecho el sacrificio perfecto, pero eso no deroga de la necesidad como humanos de también expresar sacrificio. Todavía necesitamos tener nuestro sacrificio. Entonces en la misa hablamos de mi sacrificio y vuestro. El sacerdote dice que sea aceptable a Dios Padre Omnipotente. Y porque todos necesitamos ofrecer algún tipo de sacrificio. ¿Okay? En la nueva ley, ¿okay? Desde Cristo, como no hay necesidad de multiplicar sacrificios como hacían los judíos y los paganos, entonces la misa es el sacrificio, pero también tiene ese aspecto humano en lo que contribuimos, y el hecho de que la podemos repetir y continuar satisface esa necesidad en el hombre. Okay. Luego son ofrendas, que también son oblaciones. Okay. Una ofrenda es una espontánea donación de una cosa para el culto divino. Okay. Y por eso es referente a la religión, que tiene que ver con el culto que ofrecemos a Dios, que ofrece en honor de Dios, ¿okay? O para sostener los ministros que ofrecen el culto a Dios, o de los pobres, tomamos eso como una ofrenda. ¿Okay? Es como es una forma de sacrificio realmente, ¿okay? Y es una manera de participar en el sacrificio que ofrece el sacerdote o el designado. Los diezmos antiguos y estipendios de misas, etc., cuentan como eso. Luego es el voto, que es una promesa deliberada y libre hecha a Dios de un bien posible y siempre mejor que su contrario, ¿no? Solo podemos hacer esa promesa, que si es algo que realmente podemos lograr, ¿no? Tiene que ser mejor que la alternativa. No que la alternativa es algo malo, ¿okay? Entonces un voto de no pecar, ¿okay? Bueno, de pecar es malo, entonces no tiene carácter de voto, pero estamos sacrificando un bien para un bien mayor, ¿okay? Es un acto excelente de religión y aumenta el mérito de buenas obras y obras normales. Porque cuando hacemos algo por cumplir con un voto, podemos elevar lo normal a un nivel
sobrenatural. Entonces, en el matrimonio encontramos que esa verdad de que cuando alguien cumple con sus votos matrimoniales, ¿okay? Entonces cosas que de otra manera son normales adquieren un valor sobrenatural. ¿Okay? Si lo vemos en esa manera. El problema es que muchas veces hacemos las cosas renegadas y perdemos todo el valor posible. Por lo mismo, la transgresión voluntaria es un pecado contra la religión si recae sobre una materia ya perceptuada de antemano, ¿okay? Y constituye un segundo pecado que tenemos que manifestar en la confesión. Y si los votos quebrantados son los de una persona consagrada públicamente a Dios, entonces el pecado es un sacrilegio. ¿Okay? Entonces hay votos públicos y votos privados. ¿Okay? Y cuando tenemos una transgresión, primero que solo podemos hacer un voto realmente, ¿okay? Con el permiso de alguien en autoridad. Entonces, no debemos de hacer temerariamente votos por todos lados, ¿no? Y no tienen no somos obligados realmente bajo pecado si no tiene esa bendición del confesor. Entonces, si nos nace la idea de tomar un voto, realmente debemos de consultarlo con un confesor que nos conoce y él debe de darnos permiso. ¿Okay? Y un voto privado, luego, si lo hacemos todo bien, ¿okay? En esa manera, y pecamos contra ese voto, es como un doble pecado que debemos de confesar porque hemos hecho una promesa extra. ¿Sí? Pero cuando se trata de un voto público, que es un voto que la iglesia formalmente bendice, y aquí pensamos en votos matrimoniales, votos sacerdotales, votos religiosos, ¿okay? Entonces eso toma un carácter más grave. Bueno, es posible que haya más mérito, porque cuando pensamos, por ejemplo, en los votos de pobreza, castidad y obediencia, que son los consejos evangélicos, ¿okay? Todos deben de practicar esos consejos en alguna forma, pero la iglesia permite que algunos juran, ¿okay? Toman un voto, ¿okay? Y luego cada vez que cumplen con esos votos es un mérito para el cielo. Y están obligados a un grado mayor, ¿no? Entonces pensamos que todos tenemos que obedecer a alguien, ¿sí? Pero los que toman un voto de obediencia a un superior, un madre superior, a un abad en un monasterio, entonces tienen que obedecer más hasta pues qué hacer y cómo lavar los trastes, en qué hora dormir y todo eso. Pero en hacerlo, pues están ganando mucho mérito por el cielo, porque lavar los trastes por obediencia y cumplimiento con el voto se convierte en un acto de religión. Entonces no es simplemente hacer tu deber como cualquier persona, pero ahora es una ofrenda a Dios. ¿Okay? Y eso es pues muy importante. Pero por otro lado, cuando fallamos, ¿no? Un religioso que tiene voto de castidad y peca contra la castidad, bueno, para cualquier persona es un pecado mortal, pero quien tiene el voto comete un pecado también de sacrilegio, porque pues su cuerpo no es para dar a alguien más, sino es para Dios. Y quien comete ese pecado con alguien consagrado por un voto, a sabiendas también comete un pecado de sacrilegio. Es igual con cualquier cosa consagrada, creo que lo habíamos mencionado cuando hablamos del pecado de robo, ¿no? Si robas una joya, ¿no? O oro
de cualquier persona es un pecado. Pero si robas el cáliz de oro de la iglesia es un sacrilegio porque esa cosa fue consagrada a Dios. ¿Okay? Hay mucho más que podemos decir sobre los votos, obviamente. Bueno, sí. Votos privados pueden ser también dispensados en la confesión normalmente, pero un voto público solo puede dispensar la misma iglesia, ¿no? Luego, menor que un voto, pero en la misma línea, es un juramento, que es cuando invocamos el nombre de Dios en testimonio de la verdad, y solo puede prestarse pues con verdad, con juicio y con justicia. Y la situación tiene que merecer invocar el nombre de Dios. No debe ser algo que hacemos con facilidad. Por eso hay un mandamiento de no jurar en vano, ¿no? Por una tontería. ¿Okay? La validez, licitud, obligación, dispensa del juramento promisorio coincide casi totalmente con lo que hemos dicho de los votos. ¿Okay? Luego es un conjuro, que es la invocación del nombre de Dios o de alguna cosa sagrada para obligar a otro a ejecutar o a abstenerse de alguna cosa. ¿Okay? Eso también solo hacemos en contextos muy limitados. ¿Okay? Por ejemplo, en un exorcismo conjuramos al demonio, ¿no? Invocando el nombre de Dios, ¿okay? Obligamos al demonio de salir. También en ciertos ritos de consagración, ¿no? Cuando uno tiene que jurar sus votos o incorporarse en una comunidad, etc., hay un conjuro, ¿no? Y es cuando ponemos, por ejemplo, la mano sobre las escrituras, ¿okay? y juramos en una manera sagrada de cumplir con cierta cosa, ¿no? O el superior más bien nos obliga en el nombre de Dios. Y finalmente tenemos lo que es la invocación del santo nombre de Dios, ¿okay? Que consiste en alabanza externa, manifestación del fervor interno del santo nombre de Dios en el culto público o privado. ¿Okay? Debemos de siempre hacerlo con reverencia, pues el mismo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, no jurar en vano. ¿Okay? Dice que cuando invocamos el nombre de Dios necesitamos pues tener el debido respeto y hacerlo por buenos propósitos. ¿Okay? Es una forma de oración y dar gloria a Dios. ¿Okay? Bien, que hay varios pecados contra la virtud de religión. Por ejemplo, superstición. Superstición es cuando decimos que es un vicio de exceso, en contra de la religión, pero de exceso. ¿Por qué? Porque estamos dando poder o reverencia que solo debemos de dar a Dios a cosas que no son Dios, o acreditando poderes a cosas que no lo tienen, ¿okay? Dando a criaturas el que solo a Dios pertenece, ¿okay? Por ejemplo, hay culto indebido a Dios con cosas falsas o superfluas, que hay idolatría, ¿okay? Tal cual como hacen los paganos, y en otro modo como también podemos hacer cuando tratamos a una cosa material como casi si fuera Dios. ¿Okay? Adivinación, ¿okay? Es cuando intentamos averiguar el futuro por medios ilícitos y indebidos. ¿Okay? Y también vana observancia, ¿okay? Que es una manera, y tal vez eso es un vicio más común entre católicos, una vana observancia, es fijar en circunstancias del todo desproporcionadas
o fortuitas, ¿no? Es cuando ven, a veces hay personas que reparten en las iglesias como esta novena de San Judas, pero para que obtener el favor de San Judas no es simplemente rezarle, sino también tienes que imprimir 56 copias y repartir en diferentes lugares, como si al santo le importara, ¿no? Esas cosas que realmente son supersticiosas, ¿no? Entonces, esa es vana observancia. Y hay que tener cuidado con eso porque podemos empezar a acercarnos a eso cuando empezamos a pensar si no me persino exactamente como tal, entonces no me vale, o si tengo que rezar solamente en esa banca y si estoy en esa banca, pues no me vale, cosas así, ¿no? Que es un tipo también de escrupulosidad. ¿Okay? Y luego hay defectos que se oponen a la virtud de religión como la tentación a Dios, de Dios, ¿okay? Cuando retamos a Dios, ¿no? Como es una de las tentaciones del demonio en el desierto, ¿no? A Jesús, ¿no? No, lánzate de ese precipicio, ¿no? Y van a venir los ángeles, ¿no? Y dice Jesús que no debemos de tentar a Dios, ¿no? Exigirle un milagro sin razón, ¿okay? El perjurio consiste en poner a Dios por testigo en algo falso, ¿okay? Es un pecado mortal, ¿okay? Porque hace grave injuria a Dios. ¿Okay? El sacrilegio, ya mencionamos, es violación o trato indigno de algo sagrado. Puede ser personal, local o real, ¿okay? Según se profane una persona, un lugar o una cosa sagrada. Y luego la simonía, que es la intención deliberada de comprar o vender por un precio temporal una cosa es intrínsecamente espiritual. ¿Okay? Varios pecados contra la religión. ¿Okay? ¿Preguntas? Padre mencionaba el tema de lo profano dentro de la liturgia, ¿no? ¿Podría ser como también hacia el otro lado un defecto o un pecado? O sea, alguien que utilizara algunas cosas que son propiamente sacras o para la liturgia fuera de la iglesia, pero por ejemplo alguien que está todo el día escuchando cantos gregorianos, ¿eso sería un defecto o podría ser eso? Así no. Pero sí es sacrilegio de usar algo que es solo para la liturgia. Entonces, la música sacra, pues podemos utilizar en otras circunstancias, ¿okay? Pero si yo decido, bueno, es Navidad, entonces vamos en Casa Cristo Rey, vamos a tomar vino en la cena de los cálices de la misa. Eso sería muy, muy grave, ¿no? Porque es usar algo en forma profana. Es sacrilegio. Padre, hay un comercio de reliquias. Sí, eso está mal. Ajá, entonces, venderlas y comprarlas. Sí. Ahora, bueno, cuando es algo sagrado que tiene también un valor material, es lícito de pues pedir una recompensa por el aspecto material, ¿no? Entonces, pues si la reliquia viene en un relicario muy adornado y todo eso, el relicario tiene un valor y es algo material. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso porque no debe ser tampoco como una manera de esquivar la realidad de simonía, ¿okay? Y hay una tendencia de eso también cuando parece que están poniendo precios para misas o ciertas ceremonias. Es igual, hay una justa recompensa para el aspecto material y también en justicia quien pide una ceremonia debe de considerar que es justo de compensar
todos que invierten su tiempo y la luz que consume todo eso, ¿no? Pero está mal cuando tiene la apariencia de que estamos cobrando por cualquier cosa espiritual. Padre, y en el caso de la utilización de artículos religiosos o de incluso de vestimenta religiosa para obras de teatro o para películas, ahí que no hay problema. Sí, yo creo que eso no es pecado si es de acuerdo con su dignidad, ¿no? Entonces, pues sería sacrilegio y blasfemia, ¿no? Si utilizan ornamentos y para una película, pero en los ornamentos está cometiendo lujuria, ¿no? Imagínense, ¿no? Eso sería muy desrespetuoso. Sí. Ya dijo si se utiliza en las películas o en un concierto de rock, ya ve que ahorita es muy común que se hacen en los templos eso, ¿no? Ajá. Se graban recitales. Bueno, sí, aquí es delicado, eso es delicado, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, pues, bueno, hasta cierto punto, si es un arte que es digno y realmente bello y tal vez se puede justificar cuando hacen, especialmente si es música sagrada que hacen en los templos, aunque yo creo que no es lo mejor generalmente. Yo entiendo que lo hacen porque muchas veces ahora los templos no tienen otro ingreso porque nadie va a misa. Y en vez de solucionar el problema, generan otro problema. Y luego, entre más que lo hacen, entonces quita algo de la sacralidad del lugar porque ya no es dedicado exclusivamente para el culto de Dios. Tal vez hay situaciones en que, bueno, queremos presentar alguna obra de música que sirve como una preparación para la misa o para la oración o la meditación, ok, pero es una línea muy fina, creo, y si no es, en muchos casos no es óptimo y también hay excesos porque si es música profana y incluso cuando relegan a Jesús a otro lado y no hay nada de respeto en el templo, entonces contradice todo el propósito del lugar sagrado. Ya me surgió otra duda. Padre, ya que bueno, un templo, un altar es consagrado cuando se erige una iglesia. En el caso de los templos que ya están dejando de funcionar como iglesias, sobre todo en Europa, y que se usan ya para conciertos y cosas que pues nada que ver, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿hay alguna ceremonia como para, al revés, desacralizar? Hay un rito de consagración, sí. Y tiene que hacerse antes de ser vendido Debería, o utilizado para otra cosa. Sí, debería. Y si no se hace, ahí es un mega pecado de sacrilegio. Sí. Pues bueno, el que va a vender esa propiedad tendría que haberlo hecho antes de, ¿verdad? Sí. Debe ser. Padre, las imágenes que venden en los tianguis, que se ve que es el Sagrado Corazón o la Virgen y tienen la foto de un artista, ¿eso es sacrilegio también? Sacrilegio tal vez es un poco fuerte, pero es una irreverencia, ¿no? Entonces, como la imagen no es algo consagrado, entonces no sé si llega al nivel de sacrilegio, pero si fue una imagen que fue hecho para un templo y estaba en un templo y lo llevaron de ahí para convertir en eso sería sacrilegio. Pero de todos modos es irreverente porque no es el uso que debe de tener. Buenas noches. Tengo una pregunta, padre, sobre... Ya ve que en Estados Unidos cuando entra en un juicio se jura con una Biblia. Sí. Ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo...?
tengo entendido de que en contextos, eso es un contexto solemne, no es sagrado, pero es solemne porque pues, es una autoridad constituida y necesitan exigir la verdad. Entonces, siempre que alguien lo tome en serio, que no hay pecado por eso. Pero sí es pecado si alguien jura así y luego miente. Y la otra pregunta que tengo es, ya ve que en Facebook es común que las personas compartan cadenas de oraciones y que digan, si no escribes amén, te va a pasar Sí. tal cosa. Sí, eso creo que es un tipo de vana observancia, ¿no? Es como prácticas religiosas que empiezan a ser supersticiosas por la manera. Hola, padre. Tengo una rápida pregunta. Si hay cosas sacrilegiosas o arte como eso abierto porque yo estaba por ejemplo, Ciudad Oaxaca y yo vi mucho de eso como pentagramos y arte de la Virgen que están blasfemia y todo eso. Hay cosas que podemos hacer como en los laicados como una oración o cosa que podemos hacer cuando vimos esas cosas. Traer un poquito de agua bendita y rociando. Sí, yo creo que hay muchos santos cuando escuchaban blasfemias o veían sacrilegios, pues ofrecían una oración de reparación. ¿Sí? San Luis Gonzaga, ¿no? Siempre que alguien decía el nombre de Dios en vano, tenía una jaculatoria que decía una reparación por el mal uso. Ok, otra parte de justicia relacionada a la religión es piedad. Okay? Es un hábito que nos inclina a tributar a los padres y a la patria. Okay? Algunos distinguen entre piedad y patriotismo como una virtud distinta. Okay? Y a todos los que se relacionan con ellos, el honor y servicio debido. A los padres, entonces es como esta virtud es porque a los padres y la patria como principios secundarios se les debe el culto especial de la virtud de la piedad. Es interesante que se llama culto también, pero lo que tienen en común es que la relación entre cualquier persona y sus padres y su patria es similar, aunque en un grado menor, a la relación que tenemos con Dios, en el sentido de que hemos recibido un beneficio que somos incapaces de pagar. Es una deuda imposible de pagar. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos han dado vida, ¿okay? Y no importa todo lo que les damos, entonces nunca vamos a regresarle algo tan grandioso. ¿Okay? Entonces hay una relación especial, una deuda de gratitud. Y es culto porque hay ciertas reglas de cómo tenemos que actuar referente a los padres. Por eso hay un mandamiento de que tenemos que honrarlos y respetarlos. ¿Okay? Después de Dios son los principios de nuestro ser, educación y gobierno. ¿Okay? Entonces, lo que tal vez es más confuso es considerar patriotismo como una virtud cristiana. ¿Okay? Porque en el contexto moderno tal vez vemos más contradicciones que semejanzas. ¿Okay? Pero según Santo Tomás y su explicación de esa virtud, ¿okay? La patria nos proporciona, ¿okay?, una multitud de cosas necesarias o convenientes para nuestra existencia. ¿Okay? Y dentro del patriotismo comprendimos todos los compatriotas y amigos de nuestra patria. ¿Okay? Es una virtud verdadera. Y Santo Tomás va un paso más y dice,
la causa de esta deuda que tenemos para con la patria es porque la patria bien concebida es la sociedad que nos ha proporcionado las circunstancias para vivir una vida virtuosa. Eso porque el gobierno, la sociedad, premian virtud y castigan el mal. ¿Sí? Entonces, aprendemos cómo vivir bien a través de la sociedad y las leyes del Estado. Ahora, tal vez estamos pensando, ¿no es totalmente al contrario? O muchas veces al contrario. Bueno, sí, tenemos hoy en día una dificultad con eso, especialmente porque el concepto de la patria es muy diferente. ¿Okay? Entonces, como Jesús dice cuando está frente de Pilato, ¿no? Que no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado por mi Padre en el cielo. Entonces, entender que toda autoridad viene de Dios, ¿okay? Y tenemos que ejercer la autoridad según lo que manda Dios, y que realmente una autoridad empieza a carecer autoridad cuando contradice a Dios. Ahora la idea de la patria es todos los que viven, solamente los que viven en cierta área geográfica y hablan un idioma, ¿no? Y el patriotismo moderno, de hecho, ha intentado a reemplazar a Dios en muchos sentidos. Tal vez es muy obvio, muchas veces es muy obvio cuando suplantan fiestas religiosas con cosas civiles, ¿no? Aquí es muy obvio, ¿no? Cuando escogieron el día de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, para el día de la Constitución, o de qué es la Constitución. Es un intento obvio de suplantar el sentido religioso. Es más obvio en países comunistas, ¿no? Cuando hay un culto a la patria y todo tiene que ver con héroes civiles y todo eso. ¿Okay? De todos modos, podemos seguir practicando patriotismo en una manera cristiana, ¿okay? Pero pues con cautela, porque no podemos tener la misma confianza tal vez que antes, o no puede ser tan absoluta como antes. Pero patriotismo bien entendido también es diferente que nacionalismo, ¿okay? Porque el nacionalismo moderno es un poquito de, no solamente amo a mi patria, pero tengo que dominar a las demás patrias y odiar a todos los demás y pensar que todos realmente quieren ser parte de mi patria, ¿no? Pero el patriotismo cristiano es que todos tienen su patria, es bueno que no son distintas, porque aportan diferentes costumbres, pero todo bajo la cristiandad, ¿no? Todos unidos en la iglesia. ¿Okay? Y obviamente esas virtudes de piedad y patriotismo tienen que ser siempre subordinados a Dios. ¿Okay? Y podemos tener exceso y defecto en esas virtudes. ¿Okay? También incluye aquí Royal Marine una piedad hacia los consanguíneos, que es la familia más extendida, ¿okay? Que otros parientes, ¿okay? Cierto deber allí. ¿Okay? Y bueno, vamos a tener que dejar para luego. Hay una virtud el don de piedad, ¿okay? Que es lo que perfecciona la virtud de justicia, ¿okay? Que sobre todo, ¿okay? Cuando podemos dejarlo así, pero el don de piedad como don del Espíritu Santo, si justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿okay? Y los dones no hacen todo eso a un nivel más grande y nos hace como receptivos a los movimientos del Espíritu Santo para obrar de manera divina. ¿Okay? Lo principal del don de piedad es que entendamos nuestra relación como hijos de Dios y tener afecto
hacia Dios como Padre en una manera muy, muy especial y por ende un temor filial hacia Él, pero los efectos de piedad es pues tener una ternura verdaderamente filial hacia nuestro Padre, amorosísima en todo, abandonándonos siempre a sus brazos, de entender el misterio inefable de la paternidad divina, y nos mueve al amor y devoción a todos que participen en algún modo en esa paternidad de Dios o de la fraternidad cristiana. Pues, Padre, solo como aclaración, el concepto de patria está directamente relacionado con la raza o con la etnia de las personas y en ese caso habría una identidad étnica o racial acorde al buen sentir de la Iglesia contra lo que ha sido excesos pues, de racismo y esa patria, por ejemplo, en el contexto de hoy, donde está obviamente una intención de organizaciones, ONGs, que están financiadas por capitales judíos o internacionales, donde hay una clara intención de destruir esas etnias, se ve mucho en Europa, incluso en Estados Unidos. Eso, desde el punto cristiano, se entiende como algo bueno, algo malo, algo neutro. Bueno, todo que trata contra nuestro afecto los afectos naturales que debemos de tener hacia la patria, hacia la familia, hacia la religión, va a ser algo malo, porque está destruyendo los lazos humanos normales, ¿no? La cuestión de raza, creo que es algo muy moderno, ¿no? Porque, bueno, accidentalmente, los países solían ser compuestos de gente de una sola raza, porque pues raza como lo entendemos es pues cierta genética, ¿no? y aspectos físicos y cosas que vienen de una región y no hay países que son dispersos, sino que son parte de una región geográfica. Pero digo, creo que es más accidental porque la base no es en eso necesariamente, ¿no? Si estamos hablando de color de piel o algo así, podemos decir que tiene más que ver con sangre y lazos como tribus que todos tienen cierta relación de parentesco, de círculos que van extendiendo, porque así nace una nación, y de querer despreciar esas diferencias culturales normales como diferencias en idioma, en costumbres, en todo eso, sí es problemático y tiende hoy en día especialmente a un globalismo que no es católico. Porque es interesante que históricamente la iglesia, la cristiandad, era como una familia supranacional, pero que abarcaba muchas diferencias. Todos católicos, pero con esta costumbre aquí, otra costumbre acá. Pero ahora es querer como ablandar esas diferencias muchas veces y eso empobrece la humanidad, creo. Padre, es común escuchar las expresiones, por ejemplo, o por Dios, o no sé, Jesús, María y José, ¿no? Cuando te asustas o así. Sí. ¿Será eso un pecado contra el segundo mandamiento? Porque ciertamente no es jurar, pero pues es mencionar nombres de Dios y... Bueno, eso es interesante y creo que es cultural, ¿no? Porque a nosotros en el mundo de habla inglesa tenemos una postura más estricta sobre eso. Entonces, a mí me fue inculcado
de que nunca podemos decir algo como, oh Dios, ¿no? De hecho, en inglés tenemos como palabras sustitutas, ¿no? Entonces, para no decir, oh my God, decimos, oh my gosh, y como niños nos enseñan a decir eso, y hay luego personas más estrictas aún que ni siquiera deben decir, oh my gosh, porque suena como si estuvieras diciendo. Y veo, bueno, porque fui educado así, pero veo cierto valor en eso, porque sí nos enseña a no usar el nombre de Dios a la ligera. Pero a mí no me queda duda de que en la práctica común, aquí, por ejemplo, de que nadie lo toma como falta de respeto o ni pecado, aunque podemos caer en malos hábitos y puede descender hacia una blasfemia. Si todo el tiempo, si decimos el nombre de Dios todo el tiempo, pero nunca hablamos con Dios, jamás. ¿Okay? Entonces, eso empieza a ser un uso muy, muy vano. Entonces, si usamos esas expresiones, debe de reflejar un sentimiento piadoso, ¿no? Si es un susto, es como Dios me ayude, ¿sí? O si es una expresión de sorpresa, realmente queremos pues dar gracias a Dios por algo increíble. Hay que mantener ese sentido. No me queda claro lo que es lo de patriotismo, la virtud de patriotismo. Yo pensaba que lo mejor que uno puede querer para su nación es que esté consagrada a Dios, que vuelva la gente los ojos a Dios y que reine en los hogares y en la nación. Pero no lo entendí así como una definición. Si me puede repetir. Pues tenemos que tener cierta lealtad y agradecimiento a nuestra patria, porque allí están nuestras raíces, ¿sí? Y la causa de eso es porque normalmente, pues en una patria bien constituida, hay leyes, hay costumbres que inculcan por vivir aquí lo que es bueno y lo que es malo, y así que nos conduce hacia una buena vida. Sabemos que pues ninguna patria es perfecta, y en la modernidad hay muchas leyes, muchas costumbres que van en contra de Dios. Entonces, de amar a la patria no significa que no podemos reconocer esas cosas malas o hasta criticarlas o trabajar para cambiarlas, pero sí es una falta de virtud si alguien no tiene ningún amor por su patria. Y eso a pesar de muchos defectos que podemos reconocer. De todos modos, hay cierto patriotismo que debemos de mantener. Buenas noches, padre. Por ejemplo, ahí en el patriotismo, en el sentir patriota que tenemos que tener, pues sabemos que México surgió de una revelación a una corona católica, ¿no? Y posteriormente fueron las revoluciones un poquito más anticlericales y se formó México. Entonces aquí, ¿a qué le debemos de tener patriotismo? ¿Al origen del catolicismo en el país, que es España? ¿O al origen de las revoluciones que generaron, digamos, ciertas secularismo en la sociedad, que es pues, el gobierno o el país actual? Pues yo creo que en cuanto un país y un sistema, una sociedad más bien actual, ¿okay? En cuanto todavía tenga aspectos que no son totalmente en contra de Dios, ¿okay? Necesitamos tener cierta afinidad para la patria actual, como está constituida, pero hay mucho rango para diferencias de opiniones de cómo es la mejor política, o qué momento fue la mejor, o qué sería óptimo. ¿No? Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.